Bueno, sean todos muy bienvenidos aquí a un nuevo programa, un nuevo episodio aquí en el podcast de Contracultura. ¿Qué les puedo decir hoy día? Tengo el honor de tener una persona con una trayectoria impresionante que además trabajó dentro de Naciones Unidas y nos va a contar de primera mano no solamente lo que vivió dentro de Naciones Unidas, por qué terminó saliendo de ahí, cómo también trabajó en la implementación, en la negociación de la Agenda 2030 y hoy día también es vicepresidente de Asuntos Internacionales en el Global Center for Human Rights, esto es en Washington. ¿Quién es? A quien les voy a presentar hoy día y tienen que compartir este video porque es de suma importancia. Estamos hablando hoy día con Neidy Casillas. Ella es abogada mexicana, es especializada además en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya van a empezar a entender por qué. Y por más de 15 años ha trabajado dando seguimiento a las Naciones Unidas y también a la OEA. Todo esto a fin de combatir la injerencia indebida de estos organismos en las leyes nacionales de los distintos países. Actualmente es vicepresidenta, como les dije, de Asuntos Internacionales en el Global Center for Human Rights. Y Casillas, Neidy también trabajó en organizaciones como Concerned Women for America y la ADF International, liderando además el área internacional para todas estas organizaciones. Pero hay más, porque Neidy además es miembro fundador del Comité Nacional sobre Libertad Religiosa en los Estados Unidos y brinda asesoría a legisladores, diplomáticos y gobiernos sobre el impacto del derecho internacional de los derechos humanos. Además, también ha sido delegada en diversas conferencias de la mujer y de población también y desarrollo en Naciones Unidas, entre muchas cosas más y mucha más trayectoria que tiene. Así que vamos directamente al grano. Saludemos hoy día a Neidy Casillas. Hola Neidy, bienvenida desde Washington, bienvenida al programa del día de hoy aquí en Contracultura. Un gusto tenerte aquí. Hola Carlos, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y el gusto es mío de poder estar aquí compartiendo contigo. No, gracias a ti por estar acá y me gustaría comenzar por preguntarte un poco de tu trayectoria, que ya la leí, pero brevemente. Eres abogada, ¿cómo llegas después de especializarte en Derecho Internacional, cómo llegas a las Naciones Unidas? Pues mira, Carlos, fíjate que cuando yo estaba todavía en Derecho, estudiando abogacía, comencé a involucrar un poco con el tema de Naciones Unidas, de forma especial con el tema de la mujer, ya que en ese entonces, en México, el país de donde yo soy originaria, comenzó un debate sobre el aborto, que era un debate muy extraño para nuestra sociedad, ya que la protección de la vida y el valor que se tiene por la persona y por el no nacido no era cuestionado por la población. Mas, sin embargo, empezamos a ver un movimiento tremendo para la legalización del aborto y es así como se decriminaliza, de hecho, en la Ciudad de México. Cuando empezamos a ver un poco esto, pues empezamos a tratar de buscar el hilo conductor y llegamos a las Naciones Unidas. Así que gracias a la generosidad de algunos empresarios y el esfuerzo de muchas personas en lo individual, logramos tener una organización en la que se estableció en Naciones Unidas, en Nueva York, donde se encuentran los headquarters de las Naciones Unidas, y también en México, para poder monitorear de manera cercana qué era lo que México estaba haciendo o diciendo en este organismo, ya que cuando íbamos a México, en el gobierno nos decían, no, esto viene de Naciones Unidas. Íbamos a Naciones Unidas y nos decían, no, esto es su gobierno. Y nos tenían como una pelota, ¿no? Para un lado y para otro, hasta que decidimos que la forma para poder saber y controlar de alguna manera lo que estaba pasando era estar en ambos lugares al mismo tiempo para que nadie nos pudiera mentir. Y así es como llego yo a las Naciones Unidas. O sea, tu gobierno te decía, es las Naciones Unidas quien está implementando esto, ibas a las Naciones Unidas y te decían, uno se echaba la culpa con el otro. Exactamente. Y bueno, mientras íbamos y veníamos, pues perdíamos en realidad quién era, ¿no? Así que el plan fue
entonces establecernos en ambos lugares Exacto. de forma permanente y monitorear lo que sucedía en el día a día en ambos lugares, tanto con nuestro gobierno como en las Naciones Unidas. Perfecto. Mucha gente se hace esta pregunta porque mucho se habla de la injerencia de las Naciones Unidas en los países, que, bueno, es bastante obvia, pero hay gente que no sabe esto y tampoco sabe qué tan profundo llega y cómo se hace todo este lobby, ¿cierto? Cómo se van implementando estas políticas. ¿Qué te llama la atención cuando empiezas a ver las dos partes de la historia? ¿Cómo funciona esta hidra, esta maquinaria, este engranaje? Claro, es cierto, mucha gente lo ve como realidades muy lejanas, Carlos, y creo que eso es lo que nos ha afectado mayormente. Pensamos que son organizaciones que se dedican a a salvar al mundo, y que son realidades que están completamente lejanas a nuestro país, que no tienen nada que ver con nuestro país, y eso es lo más alejado de la realidad. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, tiene una injerencia y un impacto directo no solamente en nuestras leyes, pero yo te diría incluso en nuestra cultura, en nuestros valores, porque desde estos organismos y a través de la manipulación de lo que son los derechos humanos, se ha impulsado una agenda y se ha presionado a los países y se ha logrado menoscabar la protección de aquellos derechos que en algún día quedaron impresos en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en la cual tenía como único propósito la protección de la persona humana. Se nos olvida, Carlos, que las Naciones Unidas comienza justamente como un esfuerzo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comete el genocidio por los nazis. Y que entonces se dan cuenta las naciones que hay que proteger a la persona, sobre todo a la persona, y entonces se realiza esta declaración teniendo siempre como centro a la persona y no a las instituciones. Hoy en día parece que son las instituciones y la persona una simple estructura que debe de girar y modificarse al querer de estas organizaciones. Exacto. Muchas preguntas se me vienen a la mente. ¿Cómo cuando, por ejemplo, ellos impulsan, hablemos de el aborto, por poner un ejemplo, ¿cierto? De los tantos puntos de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, entre ellos está el aborto, por ejemplo. Claro. ¿Cómo empiezan a implementar esto entre el gobierno y las Naciones Unidas? Mucha gente se pregunta qué es lo que pasa ahí, porque parece algo bastante, se hace todo esto a puertas cerradas. La gente jamás se entera, nadie vota por esto. Sin embargo, hay una agenda bastante clara que se baja, ¿cierto? Y se termina implementando en los diferentes países. Y la gente cuando escucha esto dice, bueno, en Guatemala está pasando lo mismo, en El Salvador está pasando lo mismo, en Honduras, ¿cierto? En Venezuela, en España, en Chile, en Argentina. Y todo el mundo reconoce eso. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se acercan a los parlamentarios? Les dicen, tienes que ahora impulsar esto. ¿Cómo funciona ese engranaje? Mira, qué bien que lo mencionas, Carlos, porque eso de hecho nos ayuda para que quienes nos estén escuchando se den cuenta de la realidad. Es una misma estrategia que baja a los países de forma transversal. Es lo mismo, como bien lo decías, lo que pasa en México, en Chile, en Argentina, en Honduras, en África, es exactamente lo mismo, porque justamente todo viene y es cocinado en las naciones o en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos o en todos estos organismos internacionales de los cuales, como bien dices, no nos enteramos. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros países tienen una representación ante estos organismos, se llaman misiones. La misión, por ejemplo, de Chile ante las Naciones Unidas. En esa misión existe parte del cuerpo diplomático de Chile, un embajador y un staff que forman parte del cuerpo diplomático y que tienen la representación oficial del país ante este organismo multilateral. Lo que sucede es que estos organismos, yo siempre le digo a la gente para que lo pueda como visualizar, entender digerir más fácilmente, trabajan como un parlamento, en donde hay comisiones y donde hay plenos. Y en esas comisiones es donde se trabajan estas resoluciones, acá se llaman resoluciones, en nuestros países serían como proyectos de ley, ¿no? Estas resoluciones son los instrumentos que estos organismos tienen
para modificar las legislaciones. ¿Cómo? Ellos saben, y sobre todo algunos... Para modificar Sí. las legislaciones. Exactamente. Perfecto. Eso es el fin último, Perfecto. modificar las legislaciones. Antes te están diciendo que no es vinculante, ¿cierto? Ese es el discurso. Exactamente. Ok, vamos ahí. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Ellos dicen no es vinculante, es simplemente, y así es como, eso es en realidad el significado de una resolución, es un compromiso o una expresión, mejor dicho, de buena voluntad de los países para tratar de mejorar ciertos temas, ¿no? Los temas que se ponen en esta resolución. Más sin embargo, Carlos, en estas organizaciones están, y aquí empieza un poco a complicarse la cuestión, ¿no? En estas organizaciones están metidos grupos con intereses muy específicos y países con intereses muy específicos, que son los que de alguna manera marcan el ritmo de lo que esa organización debe ser. Y son estos intereses en realidad lo que se quedan impresos en esas resoluciones. Es decir, en los tratados internacionales, lo que sí es obligatorio, lo que sí firmaron los países, porque lógicamente para que estas instituciones o estos organismos internacionales existieran, los países se unieron y firmaron documentos en los que adquirieron ciertos compromisos. Estos compromisos, Carlos, todos están en concordancia con la legislación interna de los países. Es decir, para el país unirse, tuvo que pasar un proceso interno en donde se llevó un control en el que se aseguraba que esos tratados no iban en contra de las leyes internas. Entonces, en estos tratados nosotros vemos que se protege la vida, se protege la libertad religiosa, se protege el derecho de los padres a educar a sus hijos, se protege y se promueve a la familia como una célula fundamental de la sociedad, se protege la libertad de expresión, la libertad de asociación, la objeción de conciencia, etc. Los grupos de interés y estos países, como no tienen un instrumento que sirva para sus intereses, crean instrumentos, y estas creaciones son estas resoluciones, en donde dicen no va a ser vinculante, pero después, a través de un trabajo que también realizan con grupos locales, logran que sí se hagan vinculantes. ¿Por qué? Y esto es parte del trabajo que nosotros hacemos, Carlos, en Global Center for Human Rights, porque nos hemos dado cuenta que existe un completo desconocimiento de los legisladores o de las autoridades locales de cómo funcionan estos organismos. Entonces, vienen ciertos grupos en los que les dicen, mira que tú ya te comprometiste en las Naciones Unidas, en la resolución fulanita de tal, o porque el comité tal te lo dijo, que tienes que cambiar tu legislación, o vas a incurrir en una responsabilidad internacional. Wow. Y los legisladores a eso siguen, se creen la mentira y dicen, si tengo un compromiso, pues te toca seguirlo, ¿no? Y no hay nada más falso que eso, Carlos. No existen nada de compromisos. Esas resoluciones no son vinculantes, como te decía, son expresiones de buena voluntad. Las recomendaciones son recomendaciones que de hecho no deberían de hacerse, porque las recomendaciones tienen que estar basadas en lo que los países acordaron. De lo contrario, en lo que está sucediendo es que se están interviniendo en asuntos internos y están violentando la independencia de los países e incluso los procesos democráticos, porque ahora son estos organismos que se ponen como unos cuasi legisladores y están dictando qué leyes deben de regir en nuestros países. Exactamente. Mejor explicado imposible. Me gustaría profundizar, antes de seguir avanzando en esta entrevista extraordinaria contigo, cómo llegan a los legisladores, porque aquí hay todo un aparato de propaganda, ¿cierto? Y con esa propaganda me refiero que hay mucha gente que ya va adoptando una manera de pensar, que es esta manera de pensar, digamos, este ciudadano global o universal, como le llamen, que universal y global no tiene nada, pero ¿cómo
llegan a los legisladores finalmente y cómo crees tú que se logra esta magia o esta proeza que hay que destacar de lograr impulsar esta agenda en todos los lugares al mismo tiempo prácticamente, unos más atrasados, otros después, unos con algunas consideraciones religiosas más importantes que impiden, ¿cierto?, que la agenda avance más rápido, pero en el fondo van avanzando de manera simultánea y con metas bastante establecidas. Siempre hablan, por ejemplo, una de ellas, la conoces mejor que yo, el año 2030, ¿cierto?, donde ya tienen que tener implementada una serie de cosas. ¿Cómo crees tú que se logra esta magia de que los legisladores se plieguen a esta agenda y en vez de trabajar para los ciudadanos, para aquellos que lo eligieron, terminen legislando para las Naciones Unidas? Claro, mira, de hecho tú lo mencionas y ahorita lo voy a tocar más adelante, pero la Agenda 2030 es un ejemplo muy claro de lo que yo digo ahora, una colonización ideológica, porque esto es lo que está sucediendo, una colonización ideológica que desde estos organismos se está llevando a cabo para imponerse a nuestros países, terminando con nuestra cultura, nuestros valores y muchas de las riquezas que existen en cada uno de nuestros países. Pero llegan, para responder en concreto a tu pregunta, ¿cómo llegan a los legisladores? Estas organizaciones tienen sucursales, digámoslo así, en todos los países. Estas otras organizaciones, y tú lo puedes ver, de hecho, por ejemplo, una organización que es la que conglomera o la organización más grande que promueve el aborto en el mundo es la IPPF, International Planned Parenthood Federation. Si tú entras a su página, tú puedes ver ahí quiénes son las organizaciones que tienen en cada uno de los países y quienes están haciendo este lobby en las legislaturas para avanzar esta agenda. Incluso también no solamente el lobby en las legislaturas, pero están en los poderes judiciales, capacitando supuestamente en derechos humanos, con una visión o una perspectiva de derechos humanos, dicen ellos, a los jueces, al ejecutivo, a todos los diferentes, están infiltrados en todo nuestro gobierno, en la policía, a todo el mundo se le ha metido esta agenda de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque estas personas tienen estas sucursales, como te digo, en cada uno de los países, que son las encargadas de llevar a cabo este cabildeo interno. Y como yo te decía anteriormente, ante la falta de conocimiento de la gente, de cómo funcionan los organismos internacionales, qué sí es vinculante, qué no, qué significa una declaración, una recomendación, etcétera, pues entonces ellos logran convencer a estos legisladores para que puedan adoptar esta agenda que viene desde allá. Y muchas veces hay muchos más intereses, ¿no? O sea, incluso dinero de por medio para que promuevan esta agenda. Dinero por medio. ¿Tú crees que hay gente que le pagan directamente a algunos parlamentarios? Vamos a hablar siempre bastante en plural, ¿cierto? ¿Crees que hay gente que está recibiendo dinero para implementar esto? Yo creo que sí hay gente que recibe, si no es el dinero directo, el apoyo para poder seguir adelante, o sea, en sus campañas, etcétera, para poder seguir ocupando esos puestos, porque esa es parte de su estrategia, ocupar puestos de decisión para poder imponer su agenda. Y así es como hoy en día tienen tomados diferentes organismos. En concreto, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, tienen completamente tomado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está compuesto por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos al tema de los derechos humanos antes de pasar a hablar de tu estadía en las Naciones Unidas, que me parece una cuestión impresionante. Ya nos vas a dar más detalles de eso, pero ¿qué son para ti los derechos humanos que están en el papel, ¿cierto? En esta carta que hizo Albert Hess en el año 48 y versus los derechos humanos que estamos viendo hoy día.
¿cierto? Que se publicitan en la televisión y que significa que los delincuentes queden libres, todos aquellos que están haciendo las transformaciones que se requieren, ¿cierto? Para poder implementar esta agenda, no tienen ningún tipo de sanción o de castigo, y más bien son de alguna manera premiados, y se crean todas estas clases de ciudadanos privilegiados en nombre de entregarles derechos a algunos, pero esto priva de derechos a otras personas. Hablemos de este enredo un poco, porque me imagino que tú tienes una visión bastante con el ojo del águila de lo que significan estos derechos humanos. Exactamente. Mira, los derechos humanos están basados en la dignidad de la persona, que eso es como un discurso que se repite y se repite, pero nadie acaba de entender qué significa esto. En realidad, lo que hay que decir es que los derechos humanos están basados en la naturaleza de la persona, por lo que la persona es. Y por eso es merecedora de estos derechos que le son propios y que el Estado no se los otorgó. Las personas nacemos libres y el Estado simplemente debe de garantizar que nuestros derechos sean respetados, no otorgarnos derechos, garantizar que se respeten. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Entonces el Estado es el que da los derechos, ya no son nuestros. Ahora el Estado es quien decide si los tienes o no, o quién los tiene, o qué más derechos se van a crear. De hecho, y con eso tienen el control de los derechos, ¿cierto? Ahora pasan ellos a tener el control. Ese es el pequeño engaño. Exactamente. Ellos tienen el control ahora. Claro, te hacen creer que te están dando cuando en realidad te están quitando. Y mira, a mí me llama mucho la atención el lema que tiene la Organización de Estados Americanos bajo este actual secretario, que es Luis Almagro, un ex canciller de Uruguay. Cuando él llegó ahí, puso como lema: más derechos para más personas. Y de hecho, ese era fíjate aquí el truco, cómo es todo esto, la manipulación que existe en estos organismos. Él dice más derechos para más personas. Se da cuenta que bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, persona es todo ser humano. Y cambia el término persona para más derechos para más gentes. Y ese es el lema actual de la Organización de Estados Americanos. Como si los derechos, Carlos, fueran simplemente deseos o privilegios, como tú decías, que se crean y se otorgan a la gente. Y eso es justo lo que está pasando. El Estado, los estados son hoy en día los que están creando estos privilegios para ciertos grupos, para ciertas personas, menoscabando y conflictuando con los derechos de los otros, porque al final de cuentas, esta individualización de derechos que se hace, en el que ahora existen los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de las personas LGBT, los derechos de las personas tal, etcétera, entran en conflicto. Cuando se individualizan los derechos, estos entran en conflicto uno con otro. ¿Qué derecho va a tener prevalencia sobre cuál? Claro. El de la mujer sobre el del niño, el de la persona LGBT con el del niño, o con el de la mujer, o con el o con el otro. Eso es lo que está de fondo en todo este falso discurso de los derechos humanos, una manipulación tremenda en la que se está conflictuando los derechos de unos con otros. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre era justamente así, para que de los derechos humanos, de hecho, se llama... Por eso se llama derechos humanos. Claro. Derechos no es derecho humanos, de un grupo, porque, claro, exactamente, no corresponden a un grupo, es por tu ser humano, por tu calidad de persona. Eso es por lo que se te otorgan los derechos, no porque eres mujer, no porque eres niño, no porque tienes cierta preferencia. Eso nunca fue pensado así, y por eso hoy en día, Carlos, vivimos situaciones en las que ahora aquellos grupos que o no correspondemos a ninguna de estas categorías, entonces se nos están quitando derechos. Exactamente. ¿Por qué crees tú que se hace esto? Porque esto obviamente es un proceso de ingeniería social, esto está muy bien pensado, y curiosamente las personas que se están quedando sin derechos, ¿cierto? Que ya no pueden pensar libremente o ejercer su opinión libremente, esas personas justamente parecen ser el segmento objetivo, ¿cierto? De
Naciones Unidas, me refiero a personas que podrían ser conservadoras, a personas que quieren mantener un estilo de vida como el que tuvieron sus abuelos, porque esto no tiene nada que ver con política, va mucho más allá, ¿cierto? Tiene que ver con ellos quieren Exacto. controlar el comportamiento humano. Entonces, ¿por qué crees que justo se le da privilegios, estos privilegios a ciertos grupos? ¿Crees que esos grupos están siendo diseñados de alguna manera para actuar en contra de otros grupos que a lo mejor quisieran conservar su modo de vida, y a estos grupos que se le están otorgando derechos son más manipulables, son más fáciles de comprar, por así decirlo, entregándole este tipo de derechos y privilegios? ¿Qué piensas que puede haber ahí como ingeniería social? Claro, indudablemente se están dando ciertos derechos como para terminar con otros. Es totalmente a propósito, planeado de alguna manera. Y yo lo que creo en realidad, Carlos, es que lo que está de fondo, mucho más de fondo que simplemente estos privilegios, etcétera, es que en aras de tú poder controlar a una sociedad, lo primero que tienes que hacer es desnaturalizar a la persona, quitarle la esencia, que quede simplemente un, una silueta humana en la que tú puedes hacer con ella lo que tú quieres. Y eso es lo que están haciendo hoy en día. Están desnaturalizando a la persona. Ya no importa cuál es tu esencia, lo importante es lo que tú quieres ser, que es un engaño, porque como decíamos anteriormente, no es lo que tú quieres ser, es lo que el Estado quiere que seas. Él les vende esta idea de libertad para robarles la libertad. Y esto es una gran manipulación que muy poca gente se está dando cuenta. Exactamente, porque tiene un discurso de alta deseabilidad social, ¿cierto? Esto de que te dan derechos, de que vamos a proteger el medio ambiente, todo eso suena muy bien, pero Claro. obviamente no todo el mundo se da cuenta del engaño. Antes de seguir avanzando, ¿qué rol crees que juega el lenguaje aquí? Porque el lenguaje es fundamental para poder lograr todo esto y para poder cambiar la mente de las personas y con ello el comportamiento. ¿Qué te pasa con el lenguaje? Por, ¿Cómo se está usando el lenguaje? Claro, por supuesto, el lenguaje lo es todo, de hecho. Es así como han podido lograr ciertos retrocesos, yo no digo avances, sino ciertos retrocesos para algunos de los derechos. Si tú, por ejemplo, vemos algunos de los documentos internacionales, tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, vamos a ver que no se habla directamente de aborto, se habla de derechos reproductivos y derechos sexuales, sobre todo derechos reproductivos. Imagínate tú, Carlos, si una persona, los diplomáticos, yo te platico, siempre platico esto porque también es interesante, los diplomáticos no necesariamente vienen como, son todólogos, ellos no son filósofos, no son biólogos, no son médicos, no son abogados. Muchos de ellos estudiaron relaciones internacionales o alguna otra carrera, pero no necesariamente son especialistas en todo. Si a un diplomático vienes y le dices, oye, derechos reproductivos, ¿a qué suena eso? Bueno, contrariamente de lo que significa, suena a que eso es propiciado para la reproducción humana. Por el contrario, los derechos reproductivos es la forma en la que en estos documentos internacionales se refiere al aborto. Eso es en realidad el significado de estos derechos. Entonces, nosotros lo vemos en nuestros países, no hablan de aborto, hablan de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? No es ninguna interrupción, se termina un proceso, es la terminación de la vida de una persona. Pero claro, si ellos lo dicen como tal, va a causar un rechazo inmediato y no van a poderlo imponer como lo han hecho, ¿no? Y entonces todo lo han hecho en base a la manipulación del lenguaje y también, como tú decías, un poco apelando al sentimiento de la gente, manipulando a las personas, es moviendo ese sentimiento. Ya no es únicamente ahora ricos contra pobres, pero también es el hombre contra la mujer, el niño contra los papás, las personas LGBT contra los conservadores, etcétera. O sea, causando o apelando a los sentimientos, al dolor de las personas muchas veces, es como manipulan para poder avanzar esta agenda. Claro, claro. Sigamos avanzando, porque
Hay un documento muy interesante que me mandó Valeria Insfram, a quien le mando un gran saludo, un gran abrazo, porque fue ella la que nos puso en contacto. Así que Así es. agradezco a Valeria por su incansable labor aquí y por haberme permitido hacerte esta entrevista. Hablemos del balance del financiamiento del CIDH. Nos vas a explicar un poco qué es esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo entendido, y la Corte Interamericana, un documento entre el 2009 y el 2021, y hablan de la financiación de del CIDH, ¿cierto? Exacto. ¿Qué es lo que se descubre aquí? Porque esto a mí me pareció, es un trabajo muy prolijo que da cuenta de dónde viene, es como follow the money, ¿cierto? Sigue el dinero, de dónde viene este dinero. Cuéntanos un Claro. poco de eso. ¿Quién financia esto? ¿Quién Exactamente. financia? ¿Quién pone el dinero aquí? Exactamente. Mira, Carlos, te platico un poco cómo comienza este proyecto. Nosotros, desde Global Center for Human Rights, a lo que nos dedicamos es al monitoreo constante de estos organismos, qué es lo que están haciendo en su día a día y cómo van avanzando estos documentos, estas resoluciones, para tratar de colonizar de forma ideológica a las naciones, cambiando su legislación, silenciando al pueblo, menoscabando la autoridad de sus gobiernos. Eso es lo que nosotros hacemos. Nos llamaba mucho la atención que en el día a día, Carlos, no se ve o no se discute los temas que aquejan a nuestra sociedad. Imagínate en una región como la de Latinoamérica y el Caribe, en donde los índices de pobreza son altísimos, en donde todavía existen lugares donde no tienen acceso a agua potable, no hay electricidad, no existe el acceso a la educación en muchos de los países. Hay zonas en las que los niños no van a la escuela, existe el analfabetismo. Existen una serie de problemas que realmente aquejan a la sociedad y qué es lo que las personas buscan. Más sin embargo, lo que veíamos es que era una constante agenda por ciertos temas como el aborto, agendas ideológicas. Y mira, Carlos, permíteme hacer un paréntesis Por porque la favor. gente nos dice ¿cuál es su obsesión con este tema? No, la cuestión es que no es nuestra obsesión, la obsesión es de estos organismos. Nosotros tenemos que responder a lo que estamos viendo. Cierro el paréntesis simplemente, pero Claro. nosotros lo que vemos es que hay una obsesión realmente por discutir estos temas y por avanzar esta agenda y una imposición y que se ha convertido hasta de una forma grosera en el que ciertos países sí o sí, incluso amenazando a los países, quieren avanzar ciertos temas. Y nos llamaba mucho la atención como, ¿por qué estos temas? ¿No? Entonces nos dimos a la tarea de buscar, y no de buscar, esto también que quede claro, nosotros no descubrimos nada oculto, simplemente leímos los informes de tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hago el paréntesis nuevamente para explicar simplemente qué son estos organismos. La Organización de Estados Americanos, la OEA, tiene dentro de su estructura un sistema cuasi judicial, digamos, como si hubiera una corte, un sistema judicial al que tú puedes acudir, que está compuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la parte, digamos, como una primera instancia. Tú acudes a la Corte con una petición diciendo que se te violaron tus derechos humanos. Y entonces la Corte estudia tu caso y ellos son los encargados de enviar estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta sí ya es una corte, y esta va a ser la que hace la decisión. Esa es más o menos como la estructura. Algo que no existe en Naciones Unidas y que esto sí hay que enfatizar. En Naciones Unidas tiene un poder muy fuerte, un poder tremendo para presionar de forma política a los países, pero no tiene un sistema cuasi judicial como sí lo tiene las Naciones Unidas. Cierro el paréntesis para decir que tanto la Comisión como la Corte presentan estos informes, pero que son informes de 500,000 hojas que presentan a los estados. ¿Tú crees que un embajador o un estado se va a sentar a leer
500 o 1000 hojas, No. por supuesto que no. No. Nosotros nos dimos a la tarea de leer esas miles de hojas, son informes desde el 2009, así que fueron 5,000 hojas tal vez o más que leímos para poder encontrar esta información. Y como tú dices, siguiendo el dinero, encontrar de dónde viene y por qué estos intereses. Y lo que encontramos es sumamente interesante, porque abiertamente ellos reportan a los estados que reciben dinero de organizaciones como Open Society, que todo el mundo la conoce. Para variar aparece ahí. Claro. Exactamente, para variar. Yeah. Ahí está Open Society. Claro, el tío Jorge. Está Google. Ya. Está Microsoft. Está la Fundación Ford. Están otras organizaciones muy peculiar. Dame un segundo, que te perdí un segundo la señal ahí. Animales, de los chimpancés en especial. Dame un segundo. Y también de los LGBT. Sí, ¿me escuchas? Claro que sí. Ya, estabas hablando de la Fundación Ford, perfecto. ¿Cierto? De la Fundación Gates, exacto. Me imagino también, porque ahí se cortó un minuto. Por favor, continúa, porque claro. Para que la gente no pierda el hilo. Perfecto, sí. Te decía que está Microsoft, está ahí metido, y también está una organización que es la Fundación Arcus, que es una organización muy peculiar, porque por un lado protege la vida de los chimpancés y también promueve los derechos de las personas LGBT. Entonces, estas organizaciones, más también algunos otros países, como puede ser el gobierno de España, que han dado dinero para apoyar estos, tanto a la comisión como a la corte. Pero lo más relevante de todo esto es que no dieron el dinero de forma únicamente para apoyar el trabajo en general, sino que lo dan para temas específicos, Carlos. Es decir, dan ese dinero para que se promueva, por ejemplo, imagínate la locura de este caso, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de España otorgó un dinero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que promoviera casos en los que se tratara el tema de orientación sexual y de identidad de género. Es decir, pagan para que se resuelvan casos en una temática específica que ese gobierno tiene interés de avanzar y que esta corte siente un precedente y el cual va a ser impuesto a los demás países. Entonces, imagínate la situación en la que nos encontramos, una corte que recibe dinero, que es pagada por un país que no forma parte incluso de la región, es España, es un país europeo, para que avance temas específicos y se los imponga a los países. Wow. Entonces, es una situación muy grave. En cualquiera de nuestros países, esta corte ya no existiría, ¿no? Imagínate lo que significa, ¿no? Sí. Y sin embargo, aquí se sigue permitiendo. No solamente España, también países como Noruega han dado estos apoyos. De forma constante vemos que, por ejemplo, en relatorías, o digamos como las relatorías son como comisiones que tratan un tema específico, reciben de forma constante dinero para la promoción de ciertos temas. Entonces, lo que te das cuenta con todo esto es que en realidad no es no hay una imparcialidad. Por el contrario, como tú decías hace rato, es toda una ingeniería que existe, toda una planeación calculada en la que se dé el dinero para avanzar ciertos intereses y que entonces es una mentira que estos son los problemas que aquejan a la sociedad, que esto es la prioridad para las personas, que esto es la prioridad para un sistema que debería de estar preocupándose por lo que sucede en Venezuela, por lo que sucede en Nicaragua, por lo que tantos problemas y violaciones que sí existen en la región. Sí, o Ucrania mismo, ¿cierto? El mundo está al borde de una tercera guerra mundial y están preocupados de legislar sobre cosas de género.
Bueno, pero ahí, como decías tú, Exactamente. esos son las prioridades. A ver, se me abrieron una serie de aristas acá. Tú dijiste algo muy importante que yo presté atención. Dijiste, a ellos les Ujú. falta el componente de que esto sea, en el fondo, que sea derecho, ¿cierto? Esta agenda que ellos están promoviendo, que tenga el peso de la ley. Y no lo tienen, Exacto, ¿cierto? Hace mucho no tiempo lo tiene. entrevistamos a un abogado experto en Ujú, derecho constitucional y decía, todo este nuevo orden mundial, decía, es ilegal. Decía, ujú. y dice lo mismo que dices Exactamente. tú, porque en el fondo son amenazas, les pasamos plata para que pongan esta agenda, sino para que abran el tema del aborto, si no, no les damos fondos, ¿cierto? Del Banco Mundial o ese tipo de cosas. Pero tú dijiste, le falta el derecho, le falta que esto sea ley. ¿Crees tú ¿Crees Exactamente. tú que es por eso que quieren cambiar las constituciones en los diferentes países y se ha abierto en diferentes países este tema de las asambleas constituyentes, que curiosamente las Naciones Unidas está metida ahí también? Por supuesto, ese es el único objetivo. Ellos están de manera desesperada buscando legitimar su agenda, Ujú. porque hasta el día de hoy no existe legislación alguna que les apoye, no existe en el derecho internacional, no existe en el derecho internacional de los derechos humanos y no existe tampoco a nivel local. Es por eso que de forma desesperada están desestabilizando, fíjate, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, durante la pandemia sacó un informe respecto de las protestas que había en los países, Ujú. defendiendo el derecho de las personas a protestar pacíficamente, como si las protestas que se hubiesen dado hubiesen sido pacíficas. O sea, ustedes en Chile lo vivieron y lo padecieron, debería decir, más que ningún otro país, ¿no? La destrucción que hubo y la agresividad de estas protestas en las que se defendía a los delincuentes y se castigaba Ujú. a quienes nos defendían al resto de la población, ¿no? A la policía. Entonces, la CIDH, la comisión, perdón, la corte están metidas en toda esta reingeniería social, son un instrumento al servicio de ciertos grupos, de ciertas agendas y de ciertos países, y que con ello simplemente son la forma para llevar a cabo esta nueva forma de colonización ideológica. Poder blando. Exactamente. A ver, impresionante lo que nos dice. O sea, me está quedando esto y yo sé que a usted que está en la casa, que nos escucha, le está quedando mucho más claro esto con esta información tan ordenada, tan didáctica. Da gusto entrevistar a una persona que tiene un orden en la manera de pensar. No son muchos los que son capaces de articular de esa manera Ujú, y explicar con esa claridad. Trabajaste en las Naciones Unidas, llegaste a las Naciones Unidas. ¿Cómo ujú. llegaste ahí? ¿Y qué empezó a pasar ahí que finalmente te vas de Naciones Unidas? Claro, voy a aclarar esa parte de trabajar en Naciones Unidas. No trabajé para las Naciones Unidas, trabajé en Naciones Unidas, sí, porque hay una forma, Carlos, en Perfecto. la que la sociedad civil puede participar. Se llama como organización no gubernamental, como una ONG. Tú puedes aplicar a lo que se llama un estatus consultivo. El estatus consultivo es una credencial, digamos, que te otorga las Naciones Unidas para autorizar que tú puedas acceder al edificio de las Naciones Unidas, acceder a una gran mayoría de las reuniones, no a algunas reuniones que son cerradas, pero sí a una gran mayoría de estas reuniones y que puedas tener ese intercambio con los diplomáticos y el monitoreo de las acciones que se llevan a cabo en esta organización. Entonces, yo trabajaba para una organización en ese entonces mexicana, en la que teníamos este estatus consultivo y con ello trabajábamos monitoreando el día a día de las Naciones Unidas. Más sin embargo, además de este estatus consultivo, como tú lo mencionaste en mi biografía, en mi pequeña bio que mencionabas, yo también formé parte de la delegación de México, es decir, los países para ciertas comisiones
pueden mandar expertos para que puedan contribuir, como digamos, al trabajo de las Naciones Unidas. Yo acudí en varias ocasiones a la sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer y a la Comisión sobre Población y Desarrollo. Entonces, digamos que mis roles eran, por un lado, como una ONG, monitoreando todo lo que sucedía en las Naciones Unidas, por el otro, como gobierno oficial dentro de la delegación de la representación de México, y lo cual me daba acceso a estos salones en donde se negocian las cosas, en las que en realidad se cocina todo lo que después se va a imponer en el mundo. Así que en el 2007 llegué a Naciones Unidas. Yo les decía, les platico a algunas personas, llegué joven, soñadora, inocente, pensando que en realidad esta organización era donde se resolvían los problemas del mundo. En ese entonces recuerdo muy bien que estaba una crisis muy fuerte en Somalia, una hambruna, y estaba muriendo millones y millones de personas, de manera especial los niños, que yo siempre he tenido como un cariño, una pasión por la defensa de los niños, en la que se estaban muriendo por no tener alimento y acceso al agua limpia. Yo llegué y lo primero que buscaban eran esas reuniones, ¿no? ¿Dónde se va a tratar lo de Somalia? ¿Cómo el mundo cómo las naciones van a sentarse juntas para poder ayudar a esta nación en donde se está muriendo los más inocentes, como son los niños y muchas mujeres? Claro. Para mi sorpresa, Carlos, nunca encontré esa reunión. Wow. Y desde ese día me di cuenta que en realidad en Naciones Unidas no les importa lo que sucede o lo que aqueja al mundo. Ahí lo que importa, al igual que en la OEA y en estas organizaciones, es una agenda. Sí se discutían por horas. Te digo que las negociaciones pueden llegar hasta las 5 o 6 de la mañana. El tema del aborto, el tema de la ideología de género, el tema de la sexualización de los niños, etcétera, pero nunca se discutía la pobreza, los temas de pobreza, los temas de educación, los temas que de verdad aquejan al mundo. Claro. Y esa es la triste realidad con estas organizaciones, y por eso es que yo te digo que hay una instrumentalización y una manipulación de lo que estos organismos son y de lo que a diferencia de lo que fueron creados, para lo que fueron creados, ¿no? Fueron creados con propósitos muy nobles, pero hoy en día lastimosamente han sido tomados por estos grupos, y como ya lo decimos y como lo presentamos en nuestro informe, por estos grupos de interés en los que las organizaciones obedecen a agendas y no obedecen a los males que aquejan al mundo. ¿Crees tú que de lo que viste ahí vive las Naciones Unidas de las crisis? ¿Es ese su mayor negocio? ¿Su razón de existir? Exactamente, sí, por supuesto, ellos viven diciendo que bueno, es gracias a Naciones Unidas y a todas sus agencias, la UNESCO, la UNICEF, etcétera, que el mundo sobrevive, ¿no? Imagínate, Carlos, que por ejemplo la UNICEF en un reporte hace tal vez un año habla de que la pornografía, privar a los niños del contenido, de acceso a la pornografía, es privarles de información vital para la formación de su sexualidad. Eso venía del UNICEF, y tengo el recorte, aquí no es visual, no lo podemos mostrar, pero con todo gusto te lo puedo mandar para que veas que es cierto, ¿no? Sí, entonces imagínate, exactamente, entonces esas son las, imagínate cuántos problemas están enfrentando los niños de hoy en el mundo, ¿no? Y la UNICEF se dedica entonces a promover la pornografía como parte de una supuesta educación sexual para los niños. Una locura. Y sí, ciertamente de estas causas es de las que viven estas instituciones. Increíble. Bueno, ya no nos llama tanto la atención, ¿cierto? Lo hemos visto, vimos toda esta gente que traían en diferentes países, me refiero a estos denominados migrantes, porque cambiaron también el nombre.
¿cierto? Para poder cambiar la definición y con eso cambiar la realidad. También ya no son indocumentados, ahora son migrantes, porque todo esto tiene que ver con eso. Y hoy día Chile era un país tranquilo, parecido al Uruguay, donde prácticamente no pasaba nada en las calles, y hoy día está muriendo gente. Habría que ya empezar a pensar en hacer un mausoleo con un memorial, ¿cierto?, de las víctimas que han traído estas políticas. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, tenemos gente muriendo, muchísima gente, así que parece que lo único que les interesa es lo que tiene que ver con la reducción de la población. Qué curioso. Exactamente. Hablemos un poco de lo que viste tú ahí, los privilegios. ¿Qué privilegios te da estar en Naciones Unidas? ¿Qué privilegios tienen estos funcionarios? ¿Por qué es tan atractivo gente que de repente no tiene ningún tipo de formación y que más que nada tiene una formación ideológica, pero son grandes incompetentes en temas profesionales? ¿Por qué crees que es tan atractivo para ellos pertenecer a una organización como esta? ¿Es tan bueno? Mira, Carlos, cuando te platicaba en un principio sobre cómo se hacían las resoluciones, omití un detalle, y qué bueno que me preguntas esto porque lo puedo recalcar. Cuando yo estaba como parte de la delegación de México y tenía acceso a estos salones en los que se negociaban los documentos, en esos salones únicamente entran gente como que es parte de la diplomacia, que está de forma permanente en Nueva York, o bien que gente que viene de la capital. ¿Y qué era lo que pasaba en esos salones? Carlos, en esos salones tú veías que los representantes, incluso me tocó llamar a Chile, los representantes de Chile, los representantes de México, de muchísimos países, no voy a decir todos, porque había excepciones, pero de una gran mayoría de países latinoamericanos cuyas constituciones, cuya legislación era muy específica en temas de vida, de familia, de libertad religiosa, en temas de esta agenda que le interesa a esta izquierda progresista. Ellos no defendían su legislación. Por el contrario, en esas negociaciones de esas resoluciones, ellos apoyaban abiertamente todo lo contrario a su legislación. Y esa era parte del trabajo que yo hacía, ¿no? Como el whistleblower de las Naciones Unidas. Mi trabajo era estar ahí adentro y llamar a las capitales para hacerles saber que la persona que les representaba no representaba a su legislación, no representaba a su gente, representaba a una agenda personal que ellos tenían, y que lastimosamente y en muchas veces era para quedar bien con los europeos. Imagínate eso, era para ser amigos, para pertenecer al club, claro. Es un gran club, pero tú no estás ahí, como decía Carlín. Exactamente. Ahí es donde crees tú que se configura esto que se llama traición a la patria, que mucha gente dice, claro, porque están legislando, pasando por encima de la Constitución, tratando de pertenecer a un club que les parece a la gente que, por supuesto, tiene que ser una persona muy desprovista de amor propio, una serie de cosas que te las da una formación en una buena familia, ¿cierto? Con amor, con valores, etcétera, para poder querer pertenecer a algo tan ajeno, tan extraño y sin valores. ¿Crees que ahí es donde se configura y por eso la gente empieza a hablar, estos son traidores a la patria? Eso pasa en todos los países cuando empiezan a meter esta agenda que se contrapone a las constituciones nacionales. Exactamente. No sé si es la única razón, Carlos, pero yo te puedo decir que esto es en gran parte la razón por la que estamos en esta situación. Wow. Lo vi innumerables veces, que estas personas, estos diplomáticos levantaban la mano apoyando una agenda que no tiene nada que ver con la Constitución o con la legislación de su país. Y para mí sí constituye una traición a la patria alguien que hace eso. Incluso el mismo gobierno, el ejecutivo, que lo hace muchas veces por detrás de su pueblo, ¿no? Y que acá en estos lugares que pasaba en mi país, en México, México era uno de los países más supuestamente progresistas, cuando en realidad la población y la legislación era todo lo contrario, y pasando por encima de la población, silenciando y pisoteando a la población, venían y se hacían amigos de quienes les convenían en estos grupos.
Increíble. Increíble escucharlo de alguien que estuvo adentro, que vio todo esto, porque nosotros relatamos todo esto en diferentes ciertos programas a través de investigación y cosas, pero es muy distinto escuchar a alguien que estuvo ahí. ¿Tú también estuviste ahí en la negociación de la Agenda 2030? Exactamente, sí. ¿Dónde Así y es, cuándo? Carlos, ¿Y en mis cómo años. fue? ¿Cómo fue eso? Mira, yo te decía, estuve desde el 2007 hasta el 2013. Uh-huh. Físicamente en New York, cubriendo lo que eran las Naciones Unidas. En el 2013, a finales del 2013, me mudé a Washington, que es donde resido actualmente, y para dar seguimiento a la Organización de Estados Americanos. Pero ya desde entonces, muy probablemente, y tengo por ahí los documentos, desde el 2010 más o menos, 2012 sobre todo, empieza muy fuerte la negociación de lo que hoy conocemos como la Agenda 2030. En ese momento existían, antes de la Agenda 2030, que existió lo que eran los objetivos del milenio, que no mucha gente conoció. Estos objetivos del 21, milenio, claro. Exactamente, era 2015, eran los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio era una agenda que constaba de 8 objetivos y de los cuales ellos estaban como muy claros cuáles eran las metas, y que te puedo decir que yo apoyaba estos objetivos, ¿no? Entre ellos estaba erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, la igualdad de oportunidades. Fíjate aquí, como dice, esa era la meta 3, igualdad de oportunidades para el hombre y para la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, etcétera. ¿Qué era lo lógico? ¿Quién podía estar Carlos, en contra de eso? Claro, para comenzar, ¿cierto? Exactamente, para comenzar, imagínate, y eran 8 metas que no se lograron alcanzar. Entonces, cuando empieza el proceso se empieza a acercar el año 2015, que era cuando se debían de haber cumplido estas metas y estaban lejos todavía el mundo de cumplirlas. ¿Qué era lo lógico hacer? Era reajustar las metas para poderlas cumplir. ¿Qué se hace? En cambio, de 8 metas, entonces se va a 17 metas. No pudieron cumplir 8, pero entonces nacen lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 metas, y que en estas 17 metas las prioridades cambian. Ya no es únicamente la pobreza, el hambre, pero ahora se empieza a hablar dentro de la meta de educación sexual. Dentro de la igualdad, en vez de se reemplaza, de hecho, la igualdad entre hombre y mujer para incluir la igualdad de género, y en la igualdad de género incluir el tema del aborto. Todo el tema del ambiente, todo el tema del clima, algunos de los temas que de hecho nosotros estaríamos de acuerdo, Carlos, pero el problema es las prioridades, ¿no? Cuando tú vas claro. Y esto es una información también abierta, cuando tú vas y ves cuáles son las prioridades, ahora como cuánta plata se le pone a cada uno de estos objetivos para que se pueda cumplir, te das cuenta que entonces no es verdad que les importa a la gente, nuevamente, como lo hemos estado hoy repitiendo, no les importa una agenda y no les importa esta gente. Y yo vi de primera mano, como bien dices, porque tuve, no sé si la dicha o la mala suerte de poder estar en ese proceso, pero veía como organizaciones como por ejemplo esta IPPF, y tengo de hecho todavía en las fotos de la persona que estaba dentro de la sala de negociación, que iba con cada uno de los países para decirles qué era lo que tenía que decir cada uno de ellos. ¿Cómo? Esto en una sala cerrada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo una persona de las Naciones Unidas diciéndole a los delegados, no sé si eran delegados en este caso, de cada país, lo que tenían que decir prácticamente? Exactamente, en la sala de negociación, no afuera, no en una oficina, dentro de la sala de negociación, esta persona iba de silla en silla diciéndole a cada una de las personas qué era lo que tenía que hacer. Y eso es para instalar la agenda, claramente, ¿cierto? Para que abrieran ese debate, y eso lo que se hablara en la sesión, me imagino. Exactamente, exactamente. Era para impulsar y para incluir toda su agenda dentro de estas metas que a primera vista parecen como ideales muy altruistas de la sociedad, ¿no?
Increíble. Bueno, todo esto confirma muchas cosas, como te digo, que han ido pasando en diferentes países, también en Chile, donde la injerencia dentro del proceso constitucional de las Naciones Unidas se denunció en su momento y la gente pensaba que esto no, que esta era una teoría de conspiración o que se había caído un libro Claro. de una esquina de la biblioteca olvidada y que no tenía nada que ver con esto. Entonces, pero los acuerdos tú los puedes encontrar, ¿cierto? Cuando tú revisas la documentación, Claro. como dices tú, empiezan a aparecer los trazos de todo esto. Y ¿qué te parece que todo esto se haga en nombre de la democracia? De las Exactamente, que es lo más personas, grosero. además, y si tú lo criticas, te censuran. La Exactamente, misma que ha exactamente. hecho las Naciones Unidas para proteger la libertad de expresión, por ejemplo, ¿cierto? Que es un derecho humano. ¿Qué está haciendo las Naciones Claro. Unidas hoy día por proteger los derechos humanos que están consagrados ahí en esa carta? ¿Cómo se explica eso? Absolutamente nada. Nada. Claro, absolutamente nada. ¿Qué está haciendo? Está haciendo, si perteneces a cierto grupo, entonces tienes derecho a hablar, como en los grupos LGBT. Pero si perteneces a un otro grupo, entonces no solamente no tienes derecho a hablar, pero además tienes que ser sancionado por haber hablado o por haber expresado tu opinión. Una locura. Mm. Bueno, así se negocia entonces la Agenda 2030. ¿Qué más te llamó la atención de esta negociación de la Agenda 2030? ¿Alguna anécdota, algo que te haya llamado la atención sobremanera y que, no sé, no solamente tú puedes haber sido testigo de una cosa tan increíble? Claro. Sí, sí. Mira, una de las otras cosas que sucedió durante la negociación, que fue bastante, donde ves la manipulación con la que con la cual se dio esta negociación de la Agenda 2030, fue que el cierre de esta negociación fue durante un verano. El verano, tú sabes, en todos lados es vacaciones, la gente aprovecha para irse a sus países, para descansar. Sobre todo en estos organismos internacionales, la tradición es que julio, agosto son los meses, perdón, en donde se toman el tiempo libre los diplomáticos para irse a sus países. Y sin embargo, el proceso de negociación, justamente el cierre, lo más fuerte, lo más controversial, se dio durante un verano. Y yo me acuerdo muy bien porque buscaba a algunos de los delegados con los que trabajábamos para tratar de advertir cuál era el verdadero contenido que se estaba presentando detrás de todos estos términos bonitos. Y claro, ellos no estaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ese momento descansando. Así que lo hicieron como muy a propósito para dejar justamente a la gente que ellos querían tener en ese salón, a la gente que sabían que iban a apoyar esta agenda y con la gente con la que sabían que contaban para poder seguir adelante esta ideologización y esta colonización de la sociedad, ¿no? Entonces, y esto, Carlos, o sea, insisto, no solamente pasa en las Naciones Unidas, esto también pasa en la Organización de Estados Americanos. Yo dejé las Naciones Unidas porque es un ambiente completamente hostil. Uno llega ahí y se siente lejos de lo que la gente pudiera pensar, que es un ambiente amigable, diplomático, en donde todo el mundo, bueno, trata de poner su mejor cara. Lejos de todo eso, es un ambiente completamente hostil en donde o perteneces a un grupo o eres de los apestados, locos, etcétera, que no perteneces a ese grupo y no tienes derecho de estar ahí. Yo dejé, por eso las Naciones Unidas, dejé también por la ciudad de Nueva York, que muchos de los que han estado podrán comprender el por qué la ciudad de Nueva York es una ciudad muy difícil para vivir. Y finalmente me vengo a Washington a comenzar el trabajo en la Organización de Estados Americanos. Y te decía esto, Carlos, porque la manipulación es tremendísima. Y en la OEA, cuando yo me venía a la OEA y les comentaba a algunos de las personas que conocía que me venía acá, me decían, uy, pero qué aburrido, pero ¿cómo vas a dejar Naciones Unidas, que es como la organización, para irte a la OEA? ¿No? Nadie le importa la OEA. Claro, porque a nadie le importa la OEA,
los movimientos de la izquierda progresista sí les importa y ellos saben el potencial que hay en la OEA, una organización pequeña, una organización que, como les decía anteriormente, tiene un sistema cuasi judicial que puede tener un impacto tremendo en la región. Ellos sí se ocuparon de venirse y de posicionarse en esta organización. Desde el 2008, que yo todavía estaba en Naciones Unidas, en donde el tema, por ejemplo, de identidad de género o expresión de género era algo impensable en las Naciones Unidas, porque para muchos países eso es incluso prohibido. En la OEA había una resolución consensuada por todos los países en la que se promovía no solo la orientación sexual, pero la identidad de género y la expresión de género. O sea que avanzó tremendamente y sigue avanzando tremendamente, Carlos. Muy brevemente te cuento de un caso que está, de hecho, la audiencia oral va a ser el próximo 22 y 23 de marzo. En la Corte en Costa Rica, que es donde están los headquarters, la base, digamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso es un caso hago el paréntesis para volver a insistir. Los movimientos de la izquierda progresista han tomado estos organismos como un instrumento para saltarse la autoridad local, es decir, a lo legislativo sobre todo, porque ellos saben que ir al legislativo implica mucho esfuerzo, mucho dinero, pocos resultados y mucha exposición también. Van a tener una contraparte que va a luchar muy fuerte y todos nosotros lo hemos vivido en nuestros países, ¿no? Cuando se dan estas batallas, como qué fuertes son esos debates de una parte y de otra parte y la tensión que se vive en esos debates. La izquierda sabe que es muy difícil y qué es lo que ha hecho para saltarse, y así lo han aceptado abiertamente, para no ir a través, para no respetar la democracia, que es el discurso que tanto usa, para no respetar la democracia, vienen a estos organismos para imponer esta agenda. Cierro el paréntesis y te platico ahora sí del caso. El caso se llama el caso Beatriz en contra de El Salvador. Esto, por mucho tiempo se ha querido imponer el aborto en todos los países. Y han logrado ciertos retrocesos, yo no les llamaban ciertos retrocesos para la protección del derecho a la vida, pero no han logrado la imposición y la liberalización del aborto en la región. ¿Qué es lo que han hecho? Han creado este caso, el caso Beatriz en contra de El Salvador. El caso se trata de una chica pobre, humilde, sencilla, que tenía lupus, una condición delicada, un lupus agravado con algunas otras condiciones que vivía, y Beatriz, ella quería, es el nombre que se le da a la chica, ¿no? No es su nombre original, por supuesto, pero así es como se le dice. Ella quería ser madre, tenía el sueño de ser madre, así que tiene un primer embarazo en el 2012, por supuesto, un embarazo de alto riesgo, porque por su condición, sus embarazos eran de alto riesgo. Y sin embargo, su embarazo pasa tranquilo y puede tener a un primer bebé. Le ofrecieron que esterilizarla, ella se negó porque ella quería ser madre y tener más hijos. Viene un segundo embarazo el año siguiente y descubren que ese bebé era anencefálico. Claro, a las abortistas les brillaron los ojos con este caso y dijeron, este caso es nuestro. Esto no porque sirve. Tiene todos los exactamente, tiene todos los componentes, Carlos, para hacer un caso perfecto de litigio estratégico. Cuando digo litigio estratégico me refiero a una manipulación para imponer un tema, ¿no? Todos nos duele una mujer pobre, a todos nos duele una mujer enferma y a todos nos duele una mujer que sabe que su bebé tiene pocas posibilidades de tener una larga vida, no de vivir, pero de tener una larga vida. Este caso lo hacen perfecto. Como yo te decía, la CIDH, y ya les mostramos la información y que ustedes mismos la pueden bajar de nuestro website, en el que está la comisión y la corte están rendidas también ante estos grupos, ante estos intereses. Entonces, una serie de agrupaciones, CEGIL, IPAS,
fíjate, se llama Colectivo Feminista para la Despenalización del Aborto Eugenésico. Wow. Ese es el nombre de la Eugenésico, organización. ya no lo ocultan, pero de ninguna Eugenésico. manera, claro. No lo ocultan, imagínate nada más. Esas son las peticionarias, es decir, las abortistas. Sí, y todo esto en contra de... y se supone que están en contra del fascismo y todo esto, ¿cierto? Que es lo más ridículo. Exactamente. Pero las raíces son las mismas. Imagínate nada más. Exactamente, es impresionante y por eso, mira, justo hoy estaba preparando otra cuestión sobre el caso y quitaron el nombre porque hemos exhibido nosotros que el nombre completo de esta agrupación, porque ese es y bueno, consta en los expedientes, porque ese es un nombre bajo el cual están constituidas legalmente. Un descaro, pero bueno, te decía, estas organizaciones, que además también lo comento, una de ellas, IPAS, ellos producen aspiradoras y cánulas para la realización de abortos. Son el grupo de organizaciones que, sin importarle la condición de Beatriz, la convencen, llenándola de miedo, manipulándola, la convencen de que si no, de que si no aborta, se va a morir. Y además la convencen de que ese bebé que tiene en su vientre ya no está vivo porque el bebé era anencefálico. Entonces vienen y Beatriz, en su miedo y en el miedo sobre todo de dejar a su primer bebé huérfano, ella acude y cede ante la presión de estas organizaciones para pedir la realización de un aborto a la Corte de El Salvador. La Corte de El Salvador le niega el aborto porque se da su condición, ciertamente era de riesgo, pero no había un indicio de que su vida estuviera en peligro. Uh-huh. Ante esta decisión de la Corte de El Salvador, las peticionarias, estas organizaciones, acuden a la Corte Interamericana y piden una medida provisional. La Corte le ordena al Salvador que tiene que proteger la vida de Beatriz. Entonces, El Salvador monitorea, recibe a Beatriz, la hospitaliza y monitorea su estado de salud. Ella en ningún momento corrió peligro, su vida nunca corrió peligro. De hecho, la misma Corte Interamericana en el año 2013 levanta esta medida porque reconoce que la vida de Beatriz no corre peligro y que el Estado ha cumplido en monitorear de cerca y salvaguardar la vida de Beatriz y la del bebé. No la del bebé, perdón, solamente la de Beatriz. Finalmente, Carlos, empieza ella con trabajo de partos y le tienen que realizar una cesárea. Su bebé nace, pero muere a las pocas horas de haber nacido porque al ser anencefálica no tuvo los cuidados que debió de haber tenido la bebé para poder sobrevivir por lo menos algún tiempo más. Muere a las pocas horas. Finalmente, Beatriz sale del hospital, sale caminando sin ninguna otra consecuencia más que las que ya vivía de por sí, que ya son graves. Sale del hospital y mientras esto pasaba, ella acudía de hecho al cementerio a llevarle flores a su bebé. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente Beatriz muere. Pero muere, Carlos, 4 años y 4 meses después en un accidente de motociclista. ¿Qué es lo que la narrativa que dice? Y ahorita ustedes pueden entrar a todos los medios porque lastimosamente los medios de comunicación están con ellos. La narrativa es: Beatriz murió porque ya no tuvo acceso al aborto. Wow. Y por no haber tenido el acceso al aborto, increíble, su salud quedó dañada y hoy Beatriz está muerta. Imagínate la manipulación y el caso tan grosero. Más sin embargo, Carlos, este caso tiene el potencial de ser el Roe versus Wade para América Latina. ¿Por qué? Porque lo que buscan estos grupos, y lo está publicado en su página web, lo que buscan es que la Corte declare el aborto como un derecho humano y que con ello se siente un precedente de que el aborto es un derecho y que por lo tanto los países tienen que adaptar su legislación a lo que la Corte ha decidido. Impresionante. Antes de irnos, última pregunta, porque podríamos estar hablando mucho rato más, sé que eres muy ocupada. Establecimos un tiempo para esta entrevista.
¿Hay planes aquí de un gobierno mundial? Porque hay gente que pone en duda esto, otros dicen estas cosas son teorías de conspiración, lo que sea. ¿Cuál es el Claro, plan aquí, cierto? Porque todo apunta hacia un control total. Ahora hemos visto lo que ha pasado exactamente. las CBDC, ¿cierto? Con esta caída de la banca que les dijimos en unos programas atrás que obviamente se estaba preparando un colapso, ¿cierto? Para poder reemplazar todo esto por estas monedas digitales. Es más control, ¿cierto? Ahora va a estar todo en manos Ujú. del Banco Central. Eh, ¿Qué pasa con eso? Tú estuviste ahí, viste, ¿esta gente tiene intenciones reales de hacer un gobierno mundial? Mira, Carlos, yo siempre hablo de lo que me consta y de lo que vi, de lo que fui testigo y de lo que con mis propios ojos y oídos escuché y vi. Nunca lo vi mencionar abiertamente, pero como tú bien dices, todos los movimientos que se están haciendo pareciera que a eso van. Lo que sí te puedo decir que he visto y que he escuchado y que se ha discutido ya es una constitución común. Sí, En la OEA se promueve como la Jus Constitutionale Comune y eso significa una constitución común para todos los países. ¿Qué es? ¿Qué significado te da eso? Bueno, que hacia eso va, ¿no? Un sí. gobierno mundial. Eso es lo que por lo menos a mí me deja eso que sí se está discutiendo, que sí está sobre la mesa y que sí es una realidad que está pasando y que no es una conspiración. Les puedo incluso mostrar también los documentos en donde se propone esta constitución común. Exactamente. Bueno, y en muchos documentos ya abiertamente hablan de eso. Hay muchos documentos de las Naciones Unidas, algunos que tienen que ver con otras áreas, que hablan abiertamente de esto y no solamente eso, sino que cómo se tienen que aprovechar las crisis, que es algo que saben hacer muy bien y Exactamente. tienen casi Ujú. una cultura de estar igual que el buitre, ¿cierto? Esperando la crisis para ver, para comerse el cadáver, literalmente. Bueno, qué triste Exactamente. que las cosas sean así. Pero es la realidad, ¿cierto? Cuando la gente buena no baja la guardia, no hace nada, queda en el área de confort, finalmente siempre hay alguien que está esperando ahí. La historia siempre nos ha contado lo mismo, que hay alguien esperando ahí para tomar el control. Finalmente, Exactamente. ¿cómo crees que está avanzando esta agenda por lo que has podido ver tú? Como pregunta final, ¿crees que hay una oposición real? ¿Crees que la gente está tomando conciencia? ¿Qué es lo que está pasando ahí con la implementación de esta agenda en América Latina? Mira, Carlos, es verdad que hay ya una cierta, em, eh, un cierto despertar de algunos pocos. Lastimosamente todavía somos muy pocos. Todavía es una mayor parte de la población y de la gente que cree que esto es una teoría conspirativa, que cree que Naciones Unidas o que la OEA todavía son organismos buenos, que piensan que es una exageración todo este tema que hablamos sobre ideología de género, que ellos nunca van a perder la patria potestad de sus hijos, que ellos nunca van a ser silenciados, etcétera. Todavía, lastimosamente, creo que es poca la gente que está haciendo oposición y que en realidad necesitaríamos, en realidad, y como para terminar también como con un mensaje un poco positivo, si tú me preguntas que hay forma de darle vuelta a esto, yo te diría sí hay forma de darle vuelta a esto, porque la mayor fortaleza de estas organizaciones es que nadie se entera, nadie sabe lo que pasa. Pero como tú y como yo que lo discutimos hoy y como probablemente la gente que nos escuche se dará cuenta y se indigna al saber cuál es la realidad que Sí, claro. existe detrás de estos organismos. Si de verdad nosotros y la gente se utilizara se enterara y pudiera también hacer algo a ese respecto, yo creo que hay muchísimo todavía que hacer y que lograr todavía y que ganar. Lastimosamente nuestra gente sigue dormida y una cosa que yo siempre insisto, Carlos, la falta de compromiso. Ellos siempre la gente cuando yo voy a charlas o me encuentro con grupos me dicen, es que nosotros no tenemos dinero. Es verdad, hay muchísimo dinero que está puesto para que esta agenda avance. Pero también es cierto que esta gente es muy comprometida. Mira, nada menos que el viernes pasado estuve en las Naciones Unidas en un evento que era el viernes a las 6 de la tarde. ¿Sabes cuánta gente de nuestra se quedó para ese evento? ¿Cuánta? Ninguna. Ninguna, imagínate. Mientras,
Mientras que desde las 5:30 de la tarde estaban toda la gente de la IPPF, la gente del Centro de Derechos Reproductivos, en primera fila, listas para en cuanto dijéramos algo, ellas atacar. Claro, es que hay mucho dinero hay mucho dinero ahí, pues entonces esto es prácticamente un trabajo, viven de eso, ¿cierto? Claro, además las organizaciones que se oponen a esto y que hacen resistencia normalmente, las bien financiadas están en Estados Unidos, donde hay una cultura del crowdfunding, del financiamiento colectivo, de lo importante que es el contradiscurso o tener un propio discurso, porque tampoco tiene que ser siempre el contra, ¿cierto? Incluso podría marcar la pauta y podría transformarse en cultural. Pero acá, en general, en América Latina, uno a veces pide donaciones y la gente hasta nos falta ahí el que se molesta. Entonces no entienden que todo esto se financia con recursos, con dinero, que hay que invertir tiempo. Es impresionante la cantidad de cosas, pero Estados Unidos en ese sentido está a años luz, las organizaciones, y por eso tiene tantas organizaciones que se dedican a esto. Claro, sí, aquí existe una cultura de la generosidad muy impresionante, pero también, y sí insisto, no solamente es el dinero, pero también es el compromiso de la gente, porque también yo conozco grupos que tenían, por ejemplo, en este evento, que estaban financiados para estar ahí y sin embargo prefirieron irse de compras o a Broadway porque están en Nueva York en un viernes y por qué quedarse si tienen, imagínate, toda la diversión allá afuera. Y eso es lastimosamente lo que a nuestra causa le afecta terriblemente. Ellos están acostumbrados al sacrificio y nosotros no. Muy buen punto, muy buen punto. Bueno, conversamos hoy día en este programa. Yo quiero agradecerte, Neidy, por tu tiempo, por esta extraordinaria entrevista que a mí me ha dejado muchas cosas claras. Espero que usted, que está en la casa, en el auto, en el camión, en diferentes partes, un gran saludo además a toda la gente que nos ve desde México. Tenemos una gran audiencia de tus compatriotas también en Estados Unidos y también en diferentes países de América Latina. Muchos se molestan cuando yo digo América Latina. Algunos días les voy a explicar mi punto. Así que la gente quiere pelear por cualquier cosa. Increíble cómo están las cosas. Oye, quiero agradecerte, Neidy, por estar aquí, vicepresidenta de Asuntos Internacionales en el Global Center for Human Rights en Washington. Así que muchísimas gracias y no sé si te dejo desde ya la invitación para un próximo programa. Creo que esto fue un buen inicio para que participes acá y yo encantado te invito a otro programa cuando quieras desarrollar algún tema. Cuenta con este espacio, esta es tu casa, Neidy. Muchísimas gracias, Carlos. Al contrario, también ha sido un honor para mí el poder compartir contigo este tiempo y también pues con las personas que nos están escuchando, ¿no? Creo que espero que pues también sirva un poco para unir, que la gente despierte y que vea pues otro lado de la historia, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar un único lado y pues mi intención es justamente platicar el otro lado de la historia que muy poca gente la sabe, así que me encantaría volver a estar contigo, bueno, seguir en contacto definitivamente y bueno, feliz de poder tener esta oportunidad. Muchísimas gracias, Carlos. No, muchísimas gracias a ti. Bueno, y ya lo sabes, ¿cómo se hace esto? Bueno, compartiendo este programa. Es fundamental que puedas compartir esta información para que llegue a más personas. Eres tú el medio por donde sale esta información y puedes cooperar con tu grano de arena compartiendo este programa, haciendo tu parte, que no cuesta nada, es absolutamente gratis y ayudas a divulgar esta información que hay todo un estudio aquí detrás, hay toda una preparación, hay muchos recursos también para poder hacer no solamente este programa, sino que también el trabajo que hace Neidy. Así que si nos quieres apoyar también, por supuesto, completamente voluntario. Estamos construyendo un nuevo estudio, así que todo apoyo en este momento es importante. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en la descripción del video vas a poder encontrar todos los enlaces para poder hacerlo y también en el primer comentario fijado. En dólares, en pesos chilenos, te puedes hacer hasta miembro por solo 3.500 pesos mensuales, pesos chilenos, o $5 mensuales
tu apoyo constante nos ayuda para poder seguir manteniendo esta operación. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, chao.